Muy bien, bendito sea el Santo de Israel. Entonces, vamos a leer la porción de la semana de Barín, capítulo 16, versículo 18. De Barín, capítulo 16, versículo 18. Barehu et Adonai Hameborah, Baruch Adonai Hameborah Leolam Bae, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato, Baruch ata Adonai noten haTorah. Leemos entonces, mis hermanos, la porción bíblica para esta semana. Vamos a estar leyendo esta porción que nos trae la bendita palabra del Eterno. Vamos a compartir esta porción en Shoftim. Shoftim, jueces, es el título de la parashá de esta semana. Shoftim, el título o el nombre de la parashá. Jueces, jueces. Así se llama la parashá. Bueno, Deuteronomio 16, versículo 18. Deuteronomio 16, 18. Vamos a leer esta porción bíblica en esta hora. Dice la parashá en el versículo 18. Dice así. Shoftim beshortri titen lecha bechol she'arecha asher Adonai Elohecha noten lecha lishbatecha beshatenu beshafenu et ha'am mishpat tzedek, que traduce al español: deberás designar jueces y policías en todas tus ciudades que Hashem, tu Elohim, te da para tus tribus. Ellos administrarán con rectitud la justicia del pueblo. Con rectitud, la justicia con rectitud. Ellos administrarán la justicia con rectitud del pueblo. Es lo que dice el versículo 18 que acabamos de leer, ¿verdad? Deberás designar jueces y policías en todas tus ciudades. Interesante, mis hermanos, esta parashá que nos invita para designar jueces y policías. Fíjate bien que en el orden que Hashem establece, ese gobierno teocrático, es un gobierno teocrático pero también democrático a la vez, porque está combinado, ¿cierto? Es un reino combinado. Hashem designa establecer jueces y policías, y todo esto es con el propósito de poder impartir justicia, para poder mantener al pueblo en un orden. Lo que vemos aquí, mi hermano, es que se requiere de líderes, se requieren de líderes que orienten al pueblo, que dirijan al pueblo, que estos líderes puedan contribuir a la organización del pueblo. Se requiere de líderes. Si no hay líderes, el pueblo vive desordenado, estaría en desorden completamente. Por eso se necesita unos jueces, se necesitan unos policías, ¿verdad? Se necesitan policías con jueces y jueces para poder mantener al pueblo dentro de un esquema, dentro de un orden. Eso es importante. Así que la Torá en esta parashá Shoftim nos habla de los jueces que deben ser designados para la orientación y la dirección del pueblo. Por eso nuestra Cajal, la Cajal Hakadosh, la comunidad hebraica Nahalat Yeshua, es una comunidad donde nosotros tenemos, ¿verdad?, una junta que son los que hacen el papel de policías y jueces, ayudan a tomar decisiones, se ayuda a tomar decisión.
esa es la manera en la que se debe dirigir una obra. Por eso Yeshua escogió a 12 discípulos, escogió a 12 personas para que ellos ejercieran un papel de jueces. ¿De acuerdo? Por eso Él escoge a 12 para que ellos pudieran ejercer ese papel. Bueno, se habla de que las comunidades pequeñas o pueblos pequeños que no tuvieran más de 150 habitantes, ahí se designaban 3 jueces, y cuando ya era mayor de 120 personas, las comunidades o los pueblos, entonces ya se asignaba un número mayor. Podrían ser unos, si no recuerdo mal, unos 23 jueces, y luego cuando ya para todo el pueblo el gran Sanedrín, que era 71 jueces o 71 ancianos. Bendito sea el Creador. Pero bueno, en esta oportunidad, mis hermanos, en esta oportunidad queremos compartir en el versículo 14 del capítulo 17. Vamos a irnos al capítulo 17, versículo 14. Versículo 14, vamos a irnos allá. Dice el versículo 14, que es la segunda aliyá. Ahí iniciaría la segunda aliyá. Fíjate bien lo que dice este versículo. Vamos a mirar, vamos a estar atentos a lo que dice esta segunda aliyá, lo que nos comparte esta segunda aliyá, que es muy, muy hermosa esta porción. Mira bien lo que dice el versículo 14. Dice: cuando llegues a la tierra que Hashem tu Elohim te entrega, fíjate bien, cuando llegues a la tierra que Hashem tu Elohim te entrega, y tomes posesión y te establezcas allí, y digas, designaré un rey como tienen todos los pueblos alrededor. Y digas, fíjate bien lo que está preveyendo la Torah, lo que está la Torah ya anticipando, porque estamos viendo que la Torah ya se está anticipando a lo que se venía, a lo que se iba a dar. Dice: cuando entras a la tierra que Hashem tu Elohim te da, y la poseas y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. La Torá ya está de forma alguna profetizando que el pueblo va a pedir un rey, que el pueblo va a requerir un rey. Ahora, la iniciativa de tener un rey, mis hermanos, no vino de Hashem. En este momento, o sea, en esa oportunidad, la iniciativa no viene de Hashem. Es decir, Hashem no está pensando por el momento establecer un rey para Israel. La iniciativa va a ser tomada por el pueblo. El mismo pueblo es el que va a pedir un rey. El pueblo es el que va a pedir. Ahora, esta palabra se cumplió en Primera de Samuel. Ustedes saben, Primera de Samuel, en el capítulo 8, versículo 5. Allí se va a cumplir esa palabra, donde dice que el pueblo pidió un rey. El pueblo es el que le pide un rey al Creador. Ahora, el propósito, mis hermanos, con esta petición que hace el pueblo, no fue para cumplir la Torah. La petición que ellos hacen no es para cumplir la Torah, sino ellos piden un rey para ser semejante a los pueblos. Porque ellos mismos lo dicen, y digas, designaré un rey como tienen todos los pueblos alrededor. Así que ellos no están pidiendo un rey para cumplir la Torah, sino para parecerse, para asemejarse a los pueblos de alrededor. Esto fue, mi hermano, lo que Hashem, el Eterno, haría que se manifestara
como triste, se manifestara como triste. Ahora, Hashem también había dicho a Abraham algo interesante, porque Hashem le dice a Abraham en Génesis, en el capítulo 17, versículo 6, él le dice que reyes saldrían de ti. Le dice Hashem a el patriarca Abraham, le dice reyes saldrán de ti. Lo cual, mis hermanos y mis amigos, constituye, ¿verdad?, una base para que hubiera reyes en Israel. O sea, esta promesa que Hashem le hace a Abraham es la base para que en Israel se constituyeran reyes. Pero Israel en esta oportunidad no está pidiendo un rey para cumplir la promesa de la Torá, sino para asemejarse a los pueblos. Eso es lo que está sucediendo ahí en ese episodio. Ellos están pidiendo un rey para parecerse a las naciones. ¿Qué podemos nosotros aprender de este versículo, de este pasaje, mis hermanos? Hay algo que es esencial y fundamental. Hashem nos ha llamado a nosotros para ser kadosh, es decir, para ser apartados. La palabra kadosh, santo, quiere decir apartado. La palabra kadosh no significa literalmente sin pecado. Eso no significa santo, sin pecado. Porque si nosotros decimos que kadosh significa sin pecado, entonces estamos hablando de que Dios no estaríamos llevando o relacionando a Dios con el pecado, y eso sería un absurdo y algo descabellante. No podemos relacionar a Dios con el pecado. Entonces la palabra santo no tiene nada que ver con pecado, sino la palabra santo es apartado, apartar, como si usted tomara algo y lo colocara en un lado, lo coloca a un lado, eso es apartar. Entonces, cuando se habla de Kadosh, se está diciendo de que Dios nos ha tomado a nosotros y nos ha apartado. ¿Nos ha apartado de qué? De todo lo externo, de todo lo exterior, que no nos parezcamos, no seamos iguales a los demás, sino que seamos distintos. Eso es lo que realmente quiere decir la palabra Kadosh, estar apartado. O sea, nosotros tenemos que ser distintos, diferentes, no podemos parecernos a los demás pueblos. Tenemos que ser diferentes, tenemos que marcar la diferencia. Por eso nuestras acciones tienen que ser distintas. Por eso nuestro proceder tiene que ser distinto. No podemos proceder con ira, con rabia, con enojo, con envidia. No podemos proceder de una manera vengativa, sino siempre nosotros debemos actuar de una manera distinta, diferente, porque somos un pueblo Kadosh, así como Hashem es Kadosh, porque Hashem se ha apartado para nosotros. Esta expresión de Kadosh está relacionada con el matrimonio también. Cuando una mujer y un varón se casan, ambos se están apartando, están dejando su vida social que llevaban en su soltería. Han alejado esa vida social que tenían cuando eran solteros y se han apartado de esa etapa de su vida cuando eran solteros, y ahora se han apartado porque ahora vive el uno para el otro. Ahora la esposa vive para el esposo y el esposo vive para su esposa. Por eso la expresión matrimonio en hebreo, si usted no lo sabía, mi hermano, la expresión en matrimonio es Kadoshim, de santidad, ¿verdad? Es el término para matrimonio, Kadoshim. Entonces, cuando un hombre y una mujer tienen intimidad, tienen relación íntima, se están santificando. Es un proceso de santificación. Se están elevando cuando hay intimidad. Cuando una mujer y un hombre se casan, cuando un hombre adquiere mujer, adquiere una esposa, se está santificando, se santifica él, pero también la mujer se santifica por él. Tremendo, ¿no? Bendito sea Hashem. De este tema del matrimonio también hay muchas cosas muy, muy, muy bonitas que aprender. Así que, mis hermanos, Hashem nos llama a ser distintos, a ser santos, a ser apartados. Él nos llama para que nosotros nos apartemos y seamos diferentes.
Pero el pueblo en este momento, Am Israel, está pidiendo un rey no para cumplir la Torá. Fíjense bien, es decir, ellos no están requiriendo un rey con el propósito de darle cumplimiento a la Torá, es decir, a la promesa que Hashem le había dado a Abraham, el patriarca, a Abraham Avinu, sino que ellos lo que están haciendo es pidiendo un rey, pero se están olvidando del cumplimiento de la Torá y más bien se quieren parecer a las naciones. Lo que nosotros entenderíamos aquí, mis hermanos, que nos está invitando la Torá, es que no debemos parecernos a las naciones, o no debemos imitar a las naciones, sino que las naciones deben imitarnos a nosotros. Nosotros debemos ser modelo de inspiración. Usted, mi amigo, usted, mi hermano, debe convertirse en modelo de inspiración para los demás y no que los demás se conviertan en modelo de inspiración para ti. Pero por supuesto, hay muchas personas que siempre están buscando imitar a los demás. Siempre está esa tendencia de imitar a otros. Se buscan prototipos. Jóvenes que se visten igual al actor de televisión, al actor de telenovela, jóvenes o jovencitas que se visten como lo hace la cantante X, ¿verdad? Y su personaje favorito, entonces comienzan a tratar de imitar la conducta o el comportamiento, el estilo de vida que está llevando esa otra persona. Y eso es una tendencia que se vive por parte del hombre. Pero nosotros, el pueblo del Creador, no debemos imitar a los pueblos extranjeros o a las naciones, sino nosotros convertirnos en motivo de inspiración para los demás. Por supuesto, hay una salvedad que debemos hacer: no imitar las cosas negativas, pero sí tomar cosas positivas de los otros pueblos. Sí podemos tomar las cosas positivas que nos ayuden a nosotros a la elevación del alma. A la elevación del alma debemos tomar eso para la elevación del alma. Y dentro de un momento vamos a ahondar un poquitico en eso, es decir, de tomar las cosas positivas de los otros pueblos, porque cuando hablemos del tema de las esposas o de los esposos, en un momento vamos a mirar que Rabbi Gershon es el que va a hablarle al pueblo de Israel, el pueblo judío, para que normalizar el tema de la poligamia. El Rabbi Gershon es el que va a normalizar eso, porque él se va a dar cuenta que los gentiles toman una sola mujer por esposa, y entonces David Gershon dice: los gentiles no pueden estar moralmente por encima de nosotros, y es por eso que entonces Rabbi Gershon hace una takanat. Él hace una takanat, y esa takanat es bien vista por el pueblo judío, por todos los rabinos, y entonces entra en el pueblo judío entra ese seguir de esa conducta de parte de los pueblos gentiles, es decir, de no tener muchas esposas o muchas mujeres. Entonces adoptan la idea de la monogamia, ¿verdad? Ellos la toman, pero por la tacaná de Rabbi Gershon. Bueno, eso lo veremos, Hashem, si nos lo permite el Eterno, más adelante. Ok, vamos entonces al versículo 15, de donde estamos leyendo. Versículo 15 dice: deberás designar rey sobre ti únicamente. Ahora, mire bien lo que va a suceder aquí. En el versículo 14, el pueblo va a pedir un rey, pero hay una limitante. Hay un lineamiento dado por Hashem. ¿Cuál va a ser ese lineamiento dado por Hashem? Hashem le va a decir: está bien, si ustedes quieren un rey, deben tener en consideración lo siguiente. La siguiente recomendación tienen que tenerla presente. Les dice
Hashem le va a decir al pueblo, ustedes tienen que tener en consideración lo presente. El versículo 15 dice, deberás designar un rey. Si tú quieres un rey, deberás designar un rey, pero ese rey únicamente a quien elijas Hashem, tu Elohim. Primero, fíjate bien, deberás designar rey sobre ti únicamente a quien elijas Hashem, tu Elohim. No es que lo vayas a escoger tú. No, tú no lo vas a escoger. Esta es la limitante, esta es la condición que Hashem le está poniendo al pueblo. No lo vas a escoger tú, lo voy a escoger yo. Hashem le dice, lo voy a escoger yo. Solamente que lo escoja a quien elija Hashem tu Elohim. ¿Verdad? Es lo que él está diciendo ahí. Fíjate bien, mi hermano. Tremendo, ¿no? Tremendo esto, ¿verdad? Muy interesante, mi hermano y mi amigo, lo que está resaltándose aquí en este texto, en este pasaje. Interesante. Dice, el rey deberá ser alguno de tus hermanos. Segunda condición, debe ser alguno de tus hermanos. No puede ser un extranjero. No puede ser un extranjero. El rey no puede ser extranjero. Tiene que ser uno de tus hermanos. Tiene que ser escogido, elegido por mí. Es decir, mucha atención aquí, mis amigos. Cuando la Torá dice que el rey debe ser escogido por Hashem, lo que está diciendo de manera indirecta es: ese rey debe ser ungido por mí. Es lo que Hashem está diciendo. Ese rey debe ser ungido por mí. Yo soy el que debe ungirlo. Tú no lo vas a ungir. Nadie del pueblo lo va a ungir. Tengo que ungirlo yo. Tengo que elegirlo yo. Y como lo voy a elegir yo le voy a ungir. Esa es la primera condición que Hashem está estipulando. Segunda condición es que el rey no puede ser un extranjero. Tiene que ser uno de entre tus hermanos. Interesante, ¿verdad? Debe ser uno de entre tus hermanos. Muy bien, sigue diciendo, no nombres como rey a un ajeno que no sea de tus hermanos. No nombres a un ajeno o a un extranjero como rey que no sea de tu hermano. Esto, mis hermanos, nos enseña varias cosas importantes en cuanto al reinado en Israel o al rey de Israel, al Mashiach de Israel. Una de las cosas que nos enseña es lo siguiente. Primero, el rey tiene que ser escogido por Hashem, ya lo decíamos, por medio de sus profetas. Oigan muy bien, debe ser escogido por Hashem. Ahora, Hashem, ¿cómo escogía un rey? Lo escogía por medio de sus profetas. Recuerden a Shmuel. Recuerden a Shmuel cuando va a escoger en la casa de Isaí, que él va y Isaí le trae a todos sus hijos, pero ninguno de ellos era. Y entonces el profeta Samuel le dice, no tienes a otro hijo. Y dice, sí, tengo a David, mira, y lo trae. Y entonces se unge a David como rey. Es el profeta que va a ungir. Es el profeta que va a ungir. El profeta unge. Ese ungimiento quiere decir que se le está revistiendo de autoridad a ese individuo, a esa persona, para que pueda ocupar el cargo de rey. Pero ese ungimiento es un ungimiento que viene directamente por Hashem, o se hace directamente por Hashem. Hashem mismo es el que coloca el sentir en el profeta para que el profeta unja a ese rey. Ahora, hablando con relación a Yeshua, recordemos que Yohanan Hamadbil, Juan el Inmersor o Juan el Bautista, como es conocido popularmente, Juan el Bautista, Yohanan Hamadbil, el Inmersor, él es el que va a decir que Yeshua, él no es ni siquiera digno. Fíjate bien lo que va a decir Yohanan Hamadbil. Yohanan, el profeta, dice, él era profeta, ¿no? Él era profeta. Y él dice, mira, yo ni siquiera soy digno de desatar las sandalias de tus pies. Yo no soy digno de hacerlo. Porque el que te unge es Hashem directamente. Hashem te ha escogido directamente a ti. Yo no soy digno.
de desatarte las sandalias. Tremenda. Esa es la palabra que el profeta Yohanan va a declarar cuando ve a su primo frente a él. Porque cuando ve a su primo Yeshua frente a él, él ve la gloria, la plenitud de la presencia divina en él. Y él logra reconocer en su elevación espiritual o en su pureza de alma, Yohanan va a poder mirar de una manera muy clara lo que está sobre Yeshua. Y lo que va a estar sobre Yeshua es el espíritu de Elohim. El espíritu de Elohim va a estar plenamente sobre Yeshua y Yohanan lo va a poder ver, va a poder visualizarlo a través de los ojos espirituales, y él por eso dice: mira, yo no soy ni siquiera digno de desatarte los pies, la sandalia de los pies. Muy bien, así que estas son algunas de las características por las cuales el rey de Israel tenía que ser escogido con estas condiciones. Tenía que ser escogido por Hashem, no podía ser un extranjero, tenía que ser un descendiente directo de Israel y tenía que ser escogido o ungido por medio de un profeta, seleccionado por medio de un profeta. El rey, segunda enseñanza que podemos aprender de acá, es que el rey está colocado en una posición sobre Israel. No está en las mismas condiciones que Israel, sino está sobre Israel. Tiene una condición muy elevada. Por eso Yeshua, su majestad Yeshua, por eso nosotros le llamamos así, su majestad Yeshua Hakadosh. ¿Por qué? Porque tiene una posición elevada. Está por encima de Israel. Está por encima de Israel. Hashem le ha puesto y le ha hecho Señor. Hashem le ha hecho Señor. Está por encima de Israel. Su majestad Yeshua. Importante eso. Tercero, que podemos nosotros recalcar o resaltar, es lo siguiente: el rey es puesto por el pueblo. O escuche bien, el rey es puesto por el pueblo. Por el pueblo. Es decir, el pueblo le va a reconocer. El pueblo le va a reconocer a él como rey. Entonces, la forma de gobierno que el Eterno establece entre los hombres es un tanto teocrático, pero también un tanto democrático. Un tanto teocrático y un tanto democrático. Tiene que haber una colaboración en el momento de la instalación de una autoridad entre el Eterno y el pueblo, que va a ser dirigido por esa autoridad. Porque es que, digamos, no se puede colocar a alguien a ocupar un cargo si el pueblo no le recibe o no le acepta. Si el pueblo no le recibe y no le acepta, entonces ahí va a haber dificultad, ¿cierto? Va a haber problema ahí. Entonces, mis amigos y mis hermanos, muy importante esto que nosotros sepamos. Ahora, cuando Yeshua comienza a manifestarse o comienza a su etapa ministerial en la tierra de Israel, nosotros vemos que Yeshua va a tener una aceptación tremenda por el pueblo. El pueblo va a aceptar a Yeshua como rey de Israel. La gente le va a proclamar hijo de David. Le va a decir Hosana, hijo de David. Es decir, el pueblo, nosotros a través de los textos bíblicos vamos a ver que el pueblo va a reclamar a Yeshua como rey. El pueblo mismo le reclama como rey. La gente lo quiere como rey. La gente lo quiere como rey. Lo que no lo van a reconocer y lo que no lo van a querer como rey va a ser la línea de mando de Israel en aquella época. Van a ser los encopetados, van a ser los de corbata blanca, los de cuello blanco. Va a ser la élite judía de aquella época los que no quieren poner en riesgo su comodidad económica y sus arreglos que tenían con el Imperio Romano en aquella época. Ellos no quieren poner en riesgo eso, y por eso es la razón que ellos no van a querer meterse en problemas al proclamarlo rey
a él, porque si le reconocían como rey, eso inmediatamente lo que representaría, mis amigos y mis hermanos, es que tendría que haberse dado una restauración, y la restauración debía inmediatamente sacar a el Imperio Romano de la tierra de Jerusalén. Así que eso iba a requerir de una confrontación, y ellos no querían arriesgar sus comodidades, ni a sus familias tampoco las querían arriesgar. Así que la élite de aquel entonces no le va a reconocer, pero el pueblo sí está de acuerdo, y el pueblo lo quiere y lo proclama. Bendito sea el Santo de Israel. Lo cuarto que podemos resaltar es que el rey tiene que ser israelita de nacimiento, ¿verdad? Ya lo decíamos, no puede ser extranjero. Bendito sea Hashem. Bueno, vamos claro, ¿no? Hasta aquí, ¿verdad, mis hermanos? Vamos a mirar ahora el versículo 16, versículo 17. Versículo 16 y 17 dice: sin embargo, el rey no podrá tener muchos caballos. Fíjate bien. Sin embargo, el rey no podrá tener muchos caballos para evitar que mande gente a Egipto. No podrá tener muchos caballos. Fíjate, por eso es que Yeshua va a nacer en una cuna, o en la cuna de una familia promedio. Interesante, ¿verdad? Todo lo que está, mi hermano, señalado en la Torá, todo nos enmarca al Mashiach de Israel, todo nos conduce a nuestro santo maestro Yeshua. Hay que ver con los ojos claros esto que está aquí reflejado en la Torá, mis hermanos. Bendito sea Hashem. Glorioso sea el santo nombre de nuestro Rey eterno, de nuestro Padre celestial. Dice: sin embargo, el rey no podrá tener muchos caballos para evitar que mande gente a Egipto, ¿verdad? Para incrementar su caballería, pues Hashem le advirtió. Hashem le advirtió. Mira lo que dice: nunca más vuelvan por ese camino. Nunca más vuelvan por el camino a Egipto. Es decir, no sigan las conductas egipcias. No caminen por las conductas o el pensamiento egipcio. Ahora, esto es interesante verlo, porque actualmente hay mucho de la ideología egipcia que a lo largo y el desarrollo de la historia se filtró en la cultura hebrea, en la cultura judía. Se filtró mucho de la información egipcia, y eso lo saben algunos de nuestros estudiantes del Centro de Estudios Hebraico Nahalat Yeshua, lo saben, porque se ha revisado a lo largo de la historia algunas costumbres y pensamientos egipcios que fueron adoptados por la mentalidad hebrea de aquel momento, y eso se incrustó dentro de lo que es la conducta o la cultura judía, y allí se fue asimilando hasta que el día de hoy ya se asemejó o se asimiló plenamente, y esas ideas se toman como parte neta del pueblo judío, pero realmente fueron algunos pensamientos y algunas ideas que se tomaron del pensamiento egipcio. Sin embargo, Hashem dice aquí: no camines por esos senderos. Es decir, olvídate de lo que tú vivías en Egipto, de la manera en la que vivías en Egipto y de lo que se creía en Egipto, porque en Egipto se tenía mucha idolatría. En Egipto se tenía mucha idolatría, mucho paganismo, se tenían muchas ideas en cuanto a la muerte y el mundo del más allá. Se tenían muchas ideas, y de ahí se toman algunas ideologías y se arrastran. Pero bueno, bendito sea el Santo de Israel. Esto no es el tema del momento, ¿verdad? Entonces dice: nunca más vuelvan por ese camino. Tampoco deberá tener, está hablando de las condiciones del rey. Primero, que no tiene que tener muchos caballos. Segundo, dice: no deberá tener muchas esposas. No deberá tener muchas esposas. No deberá tener muchas esposas, mi hermano y mi amigo. Tremendo, ¿verdad? Bueno, ahí está participando nuestro hermano Isquiel. Dice, nos comparte Deuteronomio 17:17, dice: asimismo no tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se extravíe y no adquiera cantidad excesiva de plata y oro.
Este versículo me llamó la atención porque el rey Salomón hizo lo contrario a la orden de Hashem. Sí, muy bien, mi hermano Isquiel, completamente. Bendito sea el Santo Israel. Ahí están nuestros hermanos, nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Joseph Ben Abraham, compartiendo los textos que estamos estudiando en esta oportunidad. Así es, mi hermano. Fíjense bien lo que está diciendo el 16 y 17, donde dice: no, sin embargo el rey no podrá tener muchos caballos para evitar que mande gente a Egipto, para incrementar su caballería, pues Hashem le advirtió: nunca más vuelvan por ese camino. Y el versículo 17: tampoco deberán tener muchas esposas para evitar que se descarríe su corazón, ni tener demasiada plata u oro. Como decía alguien una vez, es que las mujeres hacen que uno se corrompa. No, tampoco así, no digan eso, mis hermanos. Bueno, bendito el Creador. Estamos leyendo el versículo 16. Estoy yendo un poco rápido, mi hermano, porque sabemos que el tiempo transcurre también bastante rapidito y después no nos va a dar tiempo de compartir el comentario de la parashá completamente. Bueno, nunca se va a tener el tiempo porque hay mucho que extraer de la bendita Torá, ¿verdad? Así que el rey Salomón, el rey Shlomo y Shlomo Hamelech pecó en estas tres áreas, ¿saben ustedes? En estas tres áreas Shlomo Hamelech va a pecar. El rey Salomón va a pecar en estas tres áreas. Primero, tuvo muchos caballos. El rey Salomón tuvo muchos caballos e hizo que el pueblo volviera a Egipto para comprar caballos. ¿Dónde se corrobora eso? Eso se corrobora en Primera de Reyes. Usted puede anotar los textos para agilizar tiempo. En Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 26. Primera de Reyes 4:26. Ahí vemos que él hace volver a la gente a Egipto para comprar caballos. Así que Shlomo Hamelech va a pecar en esta primera área. El Talmud, interesante, mis hermanos, el Talmud dice en cuanto a los carros, dice que solo puede poseer los suficientes caballos para sus carros, solamente los suficientes caballos para sus carros. Es decir, si Salomón tenía 6 carros, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, no quiere decir que tenía 6 carros. Si él tenía 6 carruajes, debería tener 6 caballos, un caballo por cada carruaje. Esto nos enseña, mis hermanos, que no podemos tener más de lo que necesitamos. Interesante esto. No podemos tener más de lo que necesitamos. Siempre debemos tener lo que necesitamos. Siempre debemos tener lo que necesitamos. No quiero mencionar algunos ejemplos para de pronto no herir, ¿verdad?, susceptibilidades a personas, pero se requiere lo necesario, tener lo necesario. Siempre se requiere tener lo que se necesita, ¿verdad? Para poder, en el caso de Salomón, que él tenía, por decirle algo, 6 carros y mandó a buscar 12 caballos. Si tenía 6 carruajes, mandó a buscar 12 caballos. Por un ejemplo, ¿no? Bueno, también podemos leer 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 4. Ahí también podríamos verlo. Lo segundo, en la segunda área que pecó Shlomo Hamelech, el rey Salomón, es que tuvo muchas mujeres que desviaron su corazón. Y eso nos lo demuestra Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3 y 4. Él va a tener muchas mujeres, demasiadas mujeres, lo cual van a hacer que su corazón se haya desviado. Pero por supuesto, se va a desviar su corazón por la cantidad de cultura a la que él se va a enfrentar, porque las mujeres, algunas de sus mujeres eran también
o venían con otras ideas de otros pueblos. Según el Talmud, mis hermanos, solo podía tener, escuchen que aquí es donde muchas esposas van a pegar el grito en el cielo, pero según el Talmud, solo se podían tener 18 mujeres. Solo se podían tener 18 mujeres según el Talmud. Escúchelo bien. Según el Talmud, solo se podía tener 18 mujeres. Y esto se menciona de acuerdo al texto que se encuentra en Segunda de Samuel. Tome nota, mi hermano y mi amigo. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 8. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 8, donde dice que Hashem habla de añadir 2 veces más a lo que el rey David tenía. Añadir 2 veces más a lo que el rey David ya tenía. Entonces tenía 6 esposas, ¿verdad? Tenía 6 esposas David. Y como dice 2 Samuel 12:8, que Hashem le iba a añadir 2 veces más a lo que David tenía. Entonces tenía 6 esposas, ¿verdad? Tenía 6 esposas. Entonces 2 veces más. 2 veces más. Ahí nos da, saquemos cuenta, 12 y 6. Ahí tiene 18. Según el Talmud, solo podía tener 18 esposas. Pero tuvo muchas mujeres Salomón. Se salió. Y es aquí, escuchen esto, mis hermanos, donde lo que quería hablar de Rabí Gershon, que en el año 1000, Rabí Gershon va a sacar una takaná. ¿Por qué va a sacar una takaná? Porque en el judaísmo la poligamia no se prohibía. No se prohibía la poligamia porque la Torá no habla digamos, de la prohibición de la poligamia. Pero tampoco dice que se deba hacer o tener o practicar la poligamia, ¿verdad? Solo de manera directa no lo muestra la Torá, pero sí de manera indirecta. Por ejemplo, cuando vemos el caso de los patriarcas, vemos que ellos tenían más de una esposa, tenían varias esposas los patriarcas. En fin, entonces lo que no quiero entrar en detalles ahora, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Rabí Gershon, en el año 1000, cuando él ve que los gentiles están solamente teniendo una esposa, Rabí Gershon dice: los gentiles no pueden estar moralmente más elevados que nosotros. Ellos no pueden estar más elevados que nosotros moralmente, y por eso David Gershon va a sacar una takaná. Él saca una takaná. Una takaná es un decreto rabínico. Eso es lo que es una takaná. Permítame, por favor. Es un decreto rabínico donde él estipula lo siguiente. Él dice que todo el que quiera tener más de una esposa debe demostrar frente a un beidín, es decir, frente a una corte judía, que él puede sostener a las esposas que él tenga, a las esposas que tenga dicho varón, las puede sostener a todas por igual. Es decir, si le compra un par de zapatos a una, debe comprarle un par de zapatos a todas a la vez. Si le compra un Ferrari a una, debe comprarle un Ferrari a todas a la vez. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que va a estipular el decreto de Rabí Gershon. Y él dice que cualquier hombre que quiera tener más de una esposa debe tenerlas a todas en las mismas condiciones. No puede tener a una mejor que a otra. A todas las tiene que tener por igual. Es decir, si a una le va a dar una mensualidad de 2 millones de pesos,
entonces a la otra también debe darle una mensualidad de 2 millones de pesos. Entonces el gasto de este hombre serían mensualmente 4 millones de pesos entre las dos esposas, por decirte una cosa así, ¿verdad? Entonces, claro está, con este condicionamiento o esta takaná, este decreto que va a sacar Rabbi Gershon, inmediatamente la poligamia va a reducirse dentro de las comunidades judías, se va a reducir eso, o dentro del pueblo judío se va a reducir esa práctica y va a ir entrando se va a ir reduciendo la práctica de la poligamia, y entonces ya la monogamia es la que va a ir entrando y tomando lugar, ¿verdad? Entonces a eso es lo que me refería, cuando se toman las cosas positivas, las cosas que ayudan para el mejoramiento y la elevación del alma y la perfección del hombre y de la sociedad. Entonces se puede tomar las cosas positivas, pero las cosas negativas no se pueden tomar. No se pueden tomar. Ahora, hay una práctica muy judía que nos enseña que las cosas que la Torá prohíbe, no se pueden permitir. Pero las cosas o los mandamientos, sí, las cosas que la Torá permite, sí se pueden prohibir, ¿sí? Y eso es una práctica muy antigua y los rabinos la han utilizado durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo la han utilizado los rabinos. Voy a repetirlo. Las cosas que la Torá prohíbe no se pueden permitir, pero las cosas que la Torá prohíbe sí se pueden prohibir. Un ejemplo, la Torá prohíbe el consumo de sangre, ¿verdad? Comer sangre, la Torá lo prohíbe. Ningún rabino puede permitir o dar una takaná, hacer un decreto diciendo que se permite consumir sangre, que se permite tomar sangre. Eso no se permite dentro del mundo judío normativo. Lo que está prohibido no se puede permitir. Sin embargo, lo que está permitido sí se puede prohibir. Vamos a un ejemplo. La Torá permite el consumo de peces que tengan escama. El consumo de peces que tengan escama. Los peces o los animales marítimos o acuáticos que no tengan escamas, la Torá no los permite consumir. Está prohibido consumir animales que no tengan escamas. Los animales marítimos, ¿verdad? Hablando de animales marítimos, animales del agua, que no tengan escamas, no se pueden consumir. Entonces, ningún rabino puede dar un decreto diciendo que se puede comer las ostras o que se puede comer el camarón. Ningún rabino puede hacer una takaná de esa manera. Ninguno. Permitiendo lo que la Torá prohíbe, no puede hacerlo. Pero sí puede dar una takaná, sí puede sacar una takaná que prohíba lo que permite la Torá. Y permítanme seguir explicando. Entonces, si la Torá permite consumir peces con escama, el rabino puede sacar una takaná prohibiendo el uso de los peces con escama. Y usted dirá, ¿y por qué, hermano? ¿Por qué se puede hacer? Bueno, digamos que hubo un derramamiento de crudo en cierta parte de algún río, de algún mar, quién sabe, ¿verdad? Y hubo algún tipo de contaminación alrededor de cierta área marítima o en cierto espacio marítimo. Entonces, en ese espacio, en esa área, donde se practica mucho la pesca, los peces se van a contaminar. Entonces el rabino va a prohibir, los rabinos van a sacar una takaná prohibiendo el consumo de los peces, ¿verdad? Con escama, se van a prohibir el consumo de los peces por determinado tiempo mientras que pasa la emergencia. Cuando ya pase la emergencia, entonces se saca otra takaná diciendo que ya puede levantarse la prohibición y se puede consumir nuevamente el pescado o el pez. ¿Se entendió la idea? Perfecto, mis hermanos. Bueno, estamos aprendiendo un poco, ¿no? Estos espacios para estudiar son precisamente para eso, para ir mejorando, para ir
comprendiendo y aprendiendo un poco más de la bendita Torah. Ok, entonces decíamos que Shlomo Hamelet va a pecar en estas áreas, ¿verdad? Shlomo Hamelet va a pecar en todas estas áreas. Y la tercera área dice que tuvo mucha plata y oro, y eso nos lo demuestra Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 27. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 21. Rectificamos. Capítulo 10, versículo 21 al 27 de Primera de Reyes, que tuvo mucha plata y oro. El Talmud también nos dice que solo puede poseer lo suficiente para adjudicar para su corte, es decir, solamente para suplir lo necesario. Eso es lo que estábamos diciendo hace un momento. Entonces, por pecar en estas tres áreas, mi hermano Shlomo Hamelet, por haber pecado en estas tres áreas, Hashem le levantó tres enemigos. Y esto es lo que quiero que ustedes logren entender. Cada mandamiento de la Torah tiene una repercusión o una consecuencia. Es decir, se transmuta cuando nosotros incumplimos la Torah, que es lo que hay que comprender y entender. Cuando nosotros incumplimos la Torah, mis hermanos, en alguno de sus mandamientos, cuando alguno de sus mandamientos es invalidado, es incumplido, entonces esa misbat, le Toraita, esa misbat va a ser transmutada, va a tener una kelalá. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Lo hablamos en una parashá anterior. Ella se va a transmutar, va a tener una kelalá, va a tener una transmutación. Esa misbat va a tener una transmutación y se va a cambiar o va a transformar de bendición en maldición. De bendición a maldición se va a transformar. Entonces, por eso hay que tener el cuidado suficiente, mis hermanos, de cumplir las misbot. De cumplir las misbot, porque el cumplimiento de las misbot es lo que va a desatar para tu vida el bienestar físico, el bienestar en la salud, pero también el bienestar económico o financiero. También lo va a desatar. Bendito sea Hashem. Entonces son cosas que hay que tener presente al momento de nosotros revisar o estudiar toda esta temática. Bendito sea el Creador. Entonces, Hashem, como Shlomo Hamelet, el rey Salomón va a pecar en estas tres áreas, entonces Hashem va a levantar tres enemigos. Le va a levantar tres enemigos, y eso nos los muestra el libro de Reyes, Primera de Reyes, en el capítulo 11, versículo 14. Versículo 14 del capítulo 11. También podemos leer el capítulo 23 hasta el versículo 26. Primera de Reyes, ojo con esto, mucha atención. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 14, pero también podemos leer el capítulo 23, capítulo 11, versículo 14, versículo 23 hasta el versículo 26. También podemos leerlo, todos esos versículos. Podemos leer desde el 14 hasta el 26 en adelante. Vamos a mirar que Hashem levantó tres enemigos. Tres enemigos le levantó a Salomón. Ahora, si el rey Salomón hubiera hecho caso a la Torah, no hubiera caído en pecado. Si él hubiera hecho caso a la Torah, no hubiera caído en pecado. Todas las caídas, mis hermanos, de los hombres, todas las caídas que tiene el hombre, desde Adán hasta el último hombre, ha sido y son y serán la consecuencia de no haber hecho caso a los mandamientos del Eterno escritos en la Torah. Es decir, si nosotros no vivimos de acuerdo a la Torah, cumpliendo los mandamientos de la Torah, vamos a vivir en pecado toda la vida. Vamos a vivir en pecado toda la vida. Siempre vamos a vivir pecando porque no vamos a obedecer los mandamientos de la Torah. Y es allí donde debe estar nuestro mayor esfuerzo. Nuestro mayor esfuerzo debe estar en el cumplimiento de la Torah Kedushá.
Allí donde debe estar nuestro propósito, nuestro esfuerzo, nuestro mayor esfuerzo debe estar allí, hermano, en el cumplimiento de la Torá, de los mandamientos, para poder vivir alejados del pecado. Mientras no vivamos alejados del pecado, mi hermano, siempre va a haber ruina, escasez, miseria, toda esta cantidad de cosas siempre van a estar circundantes y se van a estar levantando enemigos, porque los mandamientos, al no cumplirlo, trae una kelalá. Baruch Hashem. Bueno, esperamos que en este día estemos aprendiendo un poquito, ¿no? En esta parashá que estamos estudiando. Bueno, hay un midrash muy interesante que nos dice que nos cuenta que la letra Yud, la Ot Yud, la letra hebrea Yud, de la palabra Yarbe o Yarbe, que quiere decir aumentará. Quiere decir aumentará. Por eso dice el versículo 16, sin embargo el rey no aumentará muchos caballos, dice el versículo 16, ¿verdad? No aumentará, el 17, 16, sin embargo el rey no aumentará. Sí, no aumentará muchos caballos. Entonces el Midrash nos cuenta que la letra Yud de la palabra Yarbe, que quiere decir aumentar o aumentará, ella se molestó. Es un Midrash, dice que la letra Yud se molestó con el rey Salomón, el rey Shlomo, cuando transgredió estas prohibiciones de la Torah. Entonces la letra Yud se va a molestar, se va a disgustar con el rey Shlomo, porque él transgredió estas 3 prohibiciones de la Torah. Y entonces la letra Yud voló. La letra Yud vuela y llega ante el trono celestial. Se va hasta la corte celestial, hasta el trono celestial. Se va la Yud y se queja. Se queja ante la corte celestial. La letra Yud se va a quejar. Y la letra Yud dice: Shlomo me ha desarraigado. Dice la letra Yud. Delante de la corte celestial, en el trono celestial, dice la Yud: Shlomo me ha desarraigado por transgredir las prohibiciones de acumular esposas, caballos y riquezas. Ahora ha anulado estas misbot eventualmente. Descartó toda la Torah, dijo la letra Yud. Entonces Hashem le responde a la letra Yud, le respondió a la Yud: no temas. Shlomo y miles como él morirán, pero hasta tú, la más pequeña de las letras, jamás serás desarraigada. Este es un midrash que se conoce en el mundo judío. Le dice Hashem a la letra Yud: no te preocupes, que Shlomo y miles de hombres como él van a morir, pero tú nunca vas a ser desarraigada. Ahora, es probable, mis hermanos y mis amigos, es posible que este midrash haya estado presente en la mente de nuestro santo maestro, de Rabbi Yeshua HaKadosh, cuando compartió o pronunció las palabras ante el pueblo que nosotros encontramos en Mateo 5:18. Es posible que este midrash Yeshua lo conocía. Escuche con atención. Yeshua, por conocer todo el contexto, porque él era judío, ¿no? Él era judío. Yeshua era judío, ha sido judío y sigue siendo judío. Yeshua conocía este midrash, y cuando él pronuncia las palabras en Mateo capítulo 5, versículo 18, vamos a recordar esas palabras que Yeshua va a pronunciar en Mateo capítulo 5, 18. Él dice: porque en verdad les digo que hasta que pase
el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la Torá, hasta que todo se cumpla. Qué interesante, ¿no? Entonces, posible, mi hermano, probable que Yeshua tenía en mente este Midrash cuando dijo las palabras que se encuentran registradas en Mateo 5, 18. Bendito sea Hashem. Bueno, vámonos, mis hermanos. Recuerden nuestra línea móvil para que usted se comunique con nosotros. Nuestra línea móvil más 57 318 580 8952. Nuestra línea habilitada para que usted reporte sintonía, para que usted se comunique con nosotros, mis hermanos, desde cualquier lugar donde usted nos está escuchando en esta hora, desde cualquier sitio donde usted nos esté sintonizando. A todos nuestros hermanos que están aquí en el área local de Santa Marta, que nos escuchan por los 107.3 de la banda FM Estéreo, y a todos nuestros hermanos en las naciones que nos están sintonizando por las distintas plataformas, por Facebook, por todos los que nos escuchan por la www.radiotoraemet.com. También un saludo para todos ustedes, mis hermanos. Bueno, un poquito más y terminamos. Wow, hay mucho que hablar. Bendito sea el Creador. Bendito sea Hashem. Bendito sea Hashem. Bendito el Creador. Hay tantas cosas tan interesantes y tan hermosas para hablar. Bueno, vamos a mirar un poquito más. El versículo 18 y versículo 19 dice: cuando se siente en el trono de su reino, deberá escribir para sí 2 copias, dice. Deberá escribir para sí 2 copias, ¿verdad? Ahí lo está diciendo claramente, ¿no? Dice que debe escribir para sí 2 copias. Cuando se siente en el trono de su reino, deberá escribir para sí 2 copias de esta Torá en sendos rollos. Los sacerdotes de la tribu de Leví, ante los sacerdotes de la tribu de Leví. O sea, tiene que escribirlo ante los sacerdotes de la tribu de Leví. Deberá estar con él para que la lea todos los días de su vida. O sea, la copia que él va a tener, el rey va a tener, dice el versículo 19, deberá estar con él para que la lea todos los días de su vida y aprenda a reverenciar a Hashem, su Elohim, para cuidar todas las palabras de esta Torá y estos decretos para llevarlos a la práctica. Para llevarlos a la práctica, no solamente tenerlos en el conocimiento y aprenderla como conocimiento, ¿no? Sino llevarla a la práctica. Es lo interesante. No solamente saberla en la mente, sino llevarla al corazón y llevarla a la práctica. Es lo importante. Aquí lo que vale es la práctica de la Torá. Aquí esto es lo que le va a dar, mis hermanos, a la vida del hombre ese gran valor y elevación espiritual, la práctica de la Torá. Bendito sea Hashem. Entonces dice, y la leerá todos los días de su vida. Óyelo bien, y la leerá todos los días de su vida. Hago una pregunta. ¿Estás leyendo la Torá todos los días? Reflexionemos en esto, mi hermano. ¿Estás leyendo la Torá todos los días? Y vuelvo y reitero, muchos de nuestros hermanos, muchos meshahim, muchos mesiánicos, lo que hacen es pasarse el día buscando y leyendo comentarios de rabinos y de maestros de Torá, cosa que no está mal. Vuelvo a decir, no está mal, puede hacerlo, pero mi hermano, hay que tomar la Torá en las manos y leerla en familia, sentarse con su familia un rato en el día, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, sentarse. La misma Torá lo dice, Deuteronomio lo dice, y la repetirás a tus hijos, hablarás de ella al acostarte, al levantarte, al ir del camino, tendrás que hablarle de ella. Entonces, mi pregunta es, ¿estás leyendo todos los días de la vida la Torá? ¿O te la andas leyendo los comentarios rabínicos? Y no estoy en contra de que leas
los comentarios, que estudies las opiniones de los sabios. No, eso está bien que lo hagas. Pero mi hermano y mi amigo, no hay nada más interesante, más que sea de bendición para ti, que leamos directamente la porción de la Torá. Cuando tú la lees directamente, es de mucha bendición para tu vida. Leerla. Y fíjate lo que dice. Dice ese versículo que estamos leyendo, y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Hashem, tu Elohim. No se puede temer a Hashem si no se estudia Torah. Si no se lee la Torah, no se puede temer a Hashem, porque el temor a Hashem, el principio de la sabiduría es el temor a Hashem. ¿Y dónde está el principio de la sabiduría? En la Torah, mi hermano. En la Torah, mi amigo. Allí está el principio de la sabiduría. Por favor, volvamos a la esencia. Estudiemos. Nosotros le hemos compartido las aliyot por el grupo de estudio. Se los compartimos para que lo lean, lo compartan en familia, para que estudien en casa, para que lean cada aliyá en casa. Pero los hermanos parece que no lo están haciendo, parece que no lo están leyendo. Y muy humildemente les invito, mis amigos, mis hermanos, les invito muy humildemente para que volvamos a la esencia. Estudiemos, leamos la Torah directamente, todos los días, una aliyá, para que vean ustedes, mis hermanos, lo maravilloso, lo lindo, lo esplendoroso que se siente el alma cuando lo hacemos. Ahora, la Torah tenía que ser la base del reino. La Torá tenía que ser la base del reino. Por eso el rey tenía que escribir, o tenía que tener un Sefer Torá para sí. Él tenía que tenerlo y leerlo todos los días de su vida. Según Rashi, ustedes saben, Rabbi Shlomo Itzhaki, según Rashi, la expresión Mishneh Torah, dice Rashi, la expresión de Mishneh Torah que aparece en este versículo, significa que el rey tenía que escribir 2 rollos de la Torá y tener uno en una cámara de tesoro, o sea, guardada, y otro que entra y sale con él. O sea, tenía que llevarla para donde fuera. Tenía que cargar la Torá. El rollo tenía que tenerlo el rey encima. Para donde fuera, él tenía que llevar la Torá. Para entrar y salir, tenía que llevar la Torá. Eso lo dice la opinión de Rashi. Rashi opina esto. Los reyes judíos solían tener, hermano, un Sefer Torá en miniatura, un rollo en miniatura, que colocaban en su brazo derecho, para que los acompañara en todos sus viajes a lo largo de todas sus travesías. Ellos se llevaban un rollo de Torá en miniatura en su mano derecha, en su brazo derecho, y lo podían leer y consultar a cada momento. Entonces, de este mandamiento se ha legislado, mis hermanos, que todo varón hebreo, que todo judío, todo yehudí debe escribir, o debería, ¿verdad?, un Sefer Torah, o bien pagar para tener un Sefer Torah. Para tener un Sefer Torah, o tener una Torah con él. Tremendo, ¿no? Entonces, la idea era que el rey cargara con una Torah, con un Sefer Torah, para donde fuera. Lo interesante de esto, cuando nosotros miramos la vida de nuestro maestro Yeshua, es que Yeshua cargaba con la Torá no en el brazo, pero sí en su alma, en su corazón. Yeshua sabía la Torá de punta a punta, de tapa a tapa, como diríamos hoy en día. De tapa a tapa se conocía la Torá.
Yeshua la conocía de tapa a tapa. Así que Yeshua no la cargaba en su brazo, pero sí la cargaba en su alma. Yeshua va a encarnar la Torá en él. Eso es lo que dice el texto en Juan capítulo 1, donde dice, y el verbo se hizo carne. Lo que dice allí en Juan capítulo 1, donde dice que en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo se hizo carne, quiere decir, la Torá estaba con Dios y la Torá fue encarnada. Ahora, ¿por quién fue encarnada la Torá? Por Yeshua. Yeshua la encarnó. Yeshua le dio vida a la Torá y la Torá le dio vida a Yeshua. Recuerden que la Torá y el Mashiach es un componente monolítico, ¿verdad? Entonces, Yeshua va a darle vida a la Torá y la Torá le va a dar vida a Yeshua. ¿Cómo que le va a dar vida a la Torá? Porque es que la Torá estaba escrita. La Torá estaba escrita y él la va a vivenciar, le va a dar vida, la va a traer al mundo de la existencialidad. Entonces va a encarnar la Torá en él, va a vivir la Torá. Yeshua va a comenzar a vivir cada letra de la Torá, cada punto de la Torá. Y eso es lo que hoy en día se le conoce como la Torá viviente. Torah Hay. Yeshua Torah Hay. Yeshua Torah Hay, o sea, Yeshua la Torá viviente. Amén. Amén, ¿verdad? Yeshua la Torá viviente, porque él va a tomar la Torá y la va a encarnar en él. ¿Cómo así que la va a encarnar? Bueno, tomamos un ejemplo aquí. Vamos a ir terminando con esto. Nos quedan algunas cosas pendientes todavía, pero ya será para el próximo ciclo de estudio de la parashá. La próxima vez que estudiemos esta parashá seguiremos viendo otros aspectos también muy interesantes de esta porción bíblica. Entonces, un ejemplo, un actor de telenovela o un actor de cine, cuando él va a personificar una película, cuando él va a actuar en una película, a él le entregan un libreto. Y este actor de cine, cuando le entregan su libreto, él lo que hace es aprenderse el libreto, ¿cierto? Él se aprende ese libreto y toma el personaje que le están referenciando allí. Él tiene que aprender a hablar como ese personaje, tiene que aprender a caminar, tiene que aprender los dichos, tiene que aprender la costumbre o la forma de vida que allí en ese libreto se demarca, ¿verdad? O se prescribe. Y entonces el actor o la persona que va o quiere representar a ese personaje hace un casting. Y en ese casting le dicen si cumplió con las expectativas o no cumplió con las expectativas. A él le dicen en ese casting. Entonces, el actor personifica a lo que está escrito en ese libreto. Cuando ese actor personifica lo que está escrito en el libreto, se podría decir que ha encarnado el personaje, ese personaje imaginario, ese personaje que está allí plasmado en las líneas o en las letras de ese libreto, lo ha encarnado en él, y ahora él ya no es Julio, ya no es Rigoberto, ya no es Alfonso, sino ahora es el personaje que está marcado allí. Ahora es Abdiel, o ahora es Khaled, o ahora es Eliezer, ¿verdad? Ahora está encarnando el personaje que está en ese dicho libreto. Ahora el personaje que está en ese dicho libreto lo está encarnando él. Por eso es que Juan
que en el capítulo 1 dice, y el verbo se hizo carne, es decir, la Torá se hizo carne. ¿Cómo se hizo carne? A través de Yeshua. Yeshua encarnó la Torá en él, tomó la Torá y la introdujo en su alma, la introdujo en su espíritu, la introdujo en su corazón, la vivenció, la trajo a la práctica, y eso dio como resultado la glorificación o la elevación de su alma, y por eso se hizo merecedor, hizo méritos para su mesianidad. Hizo méritos para su mesianidad, y por esa razón Yeshua, Hashem, le unge como Mashiach. Le unge como Mashiach. Le llena con la Ruach HaKodesh. Y el espíritu de Mashiach va a estar en él. Se va a posar en él porque hizo los méritos para alcanzarlo. Entonces, a través de esta reflexión, en esta hora, mis amigos, concluimos que la Torá debe ser encarnada por cada Benei Israel. La Torá debe ser encarnada por cada uno de nosotros, por ti, por mí, por cada uno de los Meshachim, por cada uno de los seguidores del Mashiach. Debe ser encarnada la Torá en nuestra vida. Baruch Hashem, Hay Adonai. Y si lo hacemos, mis amigos y mis hermanos, entonces vamos a disfrutar de los bienes del Olam Jabá. Vamos a disfrutar de los bienes del Olam Jabá. Vamos a disfrutar de toda la plenitud, de toda la presencia y de todas las brajot, de las bendiciones que están en los mundos superiores. De toda esa energía y riqueza espiritual que está disponible para nosotros. Pero todo si nosotros cumplimos, tomamos la Torá y la personificamos, la introducimos en nuestra alma. Pero ¿cómo se hace eso? Aprendiendo Torá directamente, estudiando Torá directamente, leyendo Torá, permitiendo que nuestros ojos, nuestra vista, lea la Torá, permitiendo que nuestra vista aprenda las otiot hebreas, conozcamos las letras, conozcamos las frases, conozcamos las palabras, que podamos leer cada página de la Torá, cada aliyá, cada parashá, podamos leerla totalmente, que podamos darnos ese lujo, ¿verdad? Ese lujo de leer la Torá. Bendito sea Hashem. Muy bien, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, bendito sea el Creador. Estamos llegando al cierre de este espacio, de este shiur, de este midrash. Nos preguntan acerca de libros, unos capítulos, estaremos compartiéndolos ahora. Nuestro hermano Isquiel dice, además, pecó en muchas cosas más, Shilomo, ejemplo, con las dimensiones de la casa que mandó a construir para él. Era 3 veces más grande que el santo templo. Bendito sea Hashem. Bueno, y él hace una pregunta, nuestro hermano Isquiel hace una pregunta, que si Salomón fue un rey sabio. Pues bueno, la Torá, las escrituras lo muestran como un rey sabio, lleno de mucha sabiduría. Lo muestran las escrituras. Pero como hombre cometió también errores, ¿no? Como todo hombre cometió errores, y esos errores son los que, bueno, van allí a ensuciar o manchar cierta forma una parte de la vida de Shlomo. Pero fue un hombre lleno de mucha sabiduría espiritual, y Shlomo fue un hombre lleno de mucha sabiduría porque resolvió temas que no se podían resolver en aquella época tan fácilmente, y él los resuelve. Muy bien, mis hermanos y mis amigos, el Santo de Israel les bendiga grandemente. Recuerden que pueden escribirnos. Saludamos a nuestro hermano Sergio Andrés Zapata Romero. Les saludamos a nuestra hermana Patricia Oliveira, también desde Brasil, ¿verdad? Nuestro hermano Jefferson de Brasil también les saludamos. Porto Alegre, Brasil, nuestro hermano Jefferson. Está nuestro hermano Junior
desde aquí, desde la ciudad de Santa Marta, nuestro hermano Junior, nuestro hermano Yohanan Ben Levi, mi hermano Yohanan, dice Shabbat Shalom Ismuel, y a todos los hermanos dispersos en las naciones. Ahí está nuestro hermano Ernesto Rodríguez, dice Shabbat Shalom Leculán, desde Guatemala. Bendito sea el Santo de Israel en este día. Bueno, mis hermanos, Hashem Yitbaraj Shemo les bendiga poderosamente en este día tan maravilloso como lo es el Shabbat, y traiga mucha Parnasá, mucha Hatzalahá, muchas bendiciones para cada uno de nosotros en este día maravilloso. Un saludo a todos los que han estado ahí. Compartan nuestra transmisión, compartan Facebook, compartan los videos de YouTube. Ayúdenos, mi hermano, ayúdenos a llegar a otras vidas, ayúdenos a continuar con esta labor, y así, mi hermano, vamos a poder alcanzar más personas y traer claridad y disipar un poco la niebla, que verdad hace falta disiparla. Un abrazo para todos, Shalom, que el Altísimo les bendiga poderosamente en este día. Shabbat Shalom. Shalom, hermanos y amigos. Les saluda el moré Luis Ishmuel Morales Guzmán, en nombre de la comunidad hebraica Nahalat Yeshua de la ciudad de Santa Marta, Colombia, para invitarlos que retornen a las sendas antiguas de nuestros patriarcas, que escuches el sonido del shofar de nuestro Abba celestial. Y como dice las Escrituras en Salmos 95:7, porque Él es nuestro Elohei, nosotros pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeras hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Rabí Yeshua de Nazaret vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Te esperamos. El hijo pródigo regresa a casa. All of these rainstorms, I will keep on flying high. Won't let it pass me by. Oh, 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 I'm on my own. Oh, yeah. Life is an ocean, a deep sea. Your boat start to sail and the wind breeze. I'm just trying to make it to my destination. Open up the doors with the right keys. Have to put your trust in the Most High. You would never know if you don't try. If you never search, then you won't find heaven on earth inside your mind. You never know a love till you love you. You're living in a world so confused. Every other day is something in your way. You gotta find the courage to keep on.